Saludamos a esta hora a la señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para preguntarle por la suerte de alias Papá Pitufo. Señora ministra, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la mesa. Doctor Hernando, buenos días. Ministra, ¿cómo va ese proceso de extradición? Ayer se hablaba incluso de la posibilidad de que Estados Unidos también ejerciera algún tipo de derecho en ese campo de la extradición frente a alias Papá Pitufo. Buenos días a todos. Yo creo que es importante decir que este es un tema que ha sido objeto de petición desde el año pasado, 2024. Hay una solicitud de la Fiscalía Quinta Delegada ante los jueces del circuito, en donde se pide la extradición del señor Diego Marín, y esto significa que hay unos delitos por los cuales se ha pedido la extradición. Esa solicitud se presentó a España, se concedió en España para Colombia el año pasado. Sin embargo, este señor se fue para Portugal. Esto ha significado otra vez la solicitud de extradición a Portugal, y significó que en enero 24 del 2025 de este año se hizo una solicitud a través de una nota verbal, y desde esa fecha nos contaron que en Portugal efectivamente habían admitido el proceso de extradición. Posteriormente nos informan que en el 20 de enero se declaró admisible la solicitud de extradición, pero obviamente esto tiene unos términos, el doctor Hernando lo conoce muy bien. Interpuesto un recurso en el Tribunal de Portugal, como en cualquier tribunal tienen que resolver, pero aquí hay otro tema que es un óbice para el gobierno colombiano, quien ha estado insistiendo en la necesidad de la extradición de esta persona, y es que él hizo una solicitud de asilo en Portugal. Mientras no se resuelva, hay una convención que obliga a mantener sin entrega, a pesar de que se haya concedido la extradición, a mantener sin entregar a la persona hasta que se resuelva el tema de asilo. Esperamos que los términos, más o menos, de acuerdo a lo que nos informan en el Ministerio de Justicia de Portugal, se demoran más o menos entre 60 a 65 días en resolver este asunto, y sobre esos elementos digamos que tenemos un plazo a partir del 20 de enero del 2025 de más o menos 3 meses, puede ser antes. Los términos tienen es un máximo, no un mínimo, y desde allí puede ser una resolución que sea antes del mes de abril de este año. Ministra, cuando ustedes han preguntado a sus colegas en el Ministerio de Justicia en Portugal cuáles son los argumentos que da el señor para pedir el asilo, ¿qué es lo que alega? ¿Que su vida corre riesgo en Colombia? ¿O cuál es el argumento para decir que él tiene que quedarse allá y no venir acá a responder por todo lo que ya le conocemos, que es bastante largo? No, la petición de asilo, entre otras, es una petición que se guarda al gobierno, donde se solicita el asilo precisamente por las características del asilo, que es una protección internacional, y sobre esos elementos lo que sabemos es que sí pidió asilo y se está resolviendo la petición de asilo. Pero entendemos, dentro de esta lógica, que cualquiera de los argumentos que se esgriman de esta naturaleza ante la realidad de una orden de una autoridad judicial frente a un panorama de concierto para delinquir, lavado de activos y demás, pues tiene también una contrapropuesta probatoria, que significa decir que pueden evaluar rápidamente que le está huyendo es a la justicia colombiana. Ministra, además de todos los cargos de lavado de activos, de todo lo que se ha dicho, por supuesto, de ser el zar del contrabando, han aparecido nuevas acusaciones contra este Papá Pitufo: financiación de campañas políticas, infiltración de altos cargos de gobierno, soborno a policías. ¿Todo eso se va a investigar en Colombia a su llegada? Bueno, yo creo que esto ya se está investigando, según informó la Fiscalía. Esa no es competencia del Ministerio de Justicia, pero la Fiscalía General de la Nación ayer, entendí yo, efectivamente a través de un comunicado, de una manifestación pública, de que se han iniciado ciertas investigaciones frente a los hechos de, digamos, todo el entorno de esta persona. Señora ministra, ¿cómo están viendo ustedes el desarrollo del ejercicio de este caso en la Fiscalía? Escuchábamos un informe de Noticias 1 de hace unos meses donde, extrañamente, en una diligencia alrededor de alias Papá Pitufo, pues al funcionario que estaba encargado, al fiscal encargado, lo llamaban y lo frenaban
alegando que otra dependencia tenía más información, pero suena un poco extraño. ¿Eso sí ha fluido en la Fiscalía? Bueno, yo quiero decir dos cosas. La orden sale por solicitud de la fiscal quinta especializada. Esa orden es la que da lugar a la petición de extradición a las autoridades españolas. Y sobre esa base, el tema en particular es que hasta donde tenemos el seguimiento del proceso, la Fiscalía General intentó varias veces llamarlo a imputación. La ley 906 colombiana obliga a que la persona esté presente en la imputación o en su defecto se demuestre que ha sido convocada y que no quiere comparecer. Lo que sucedió en este caso precisamente porque él no siquiera se encontraba en Colombia. Se hace una imputación en ausencia que se llama, técnicamente es una declaratoria de contumacia y eso significa que esta persona ya está imputada nuevamente por hechos que vimos en una audiencia que fue pública y que significa también entender que a través de la mención de ayer hay otras investigaciones y será la Fiscalía la que llegue a la conclusión de si imputa otros hechos, si lo lleva a juicio, inclusive si formula la acusación, y desde allí, pues obviamente el resultado que arroje el adelantamiento de este proceso. Señora ministra de Justicia, permítame insistirle, ¿qué pasa si Estados Unidos insiste también en la extradición del señor? ¿Ahí pesa nuestra justicia o pesa la de Estados Unidos? ¿Qué pasa? A ver, técnicamente es lo que se llama prioridad también. Hay una frase que usamos mucho los abogados, primero en el tiempo, primero en el derecho. Técnicamente la primera solicitud de extradición es Colombia. Eso quiere decir que debe haber un análisis por parte del Estado al que se le ha solicitado la extradición, que es Portugal, el elemento particular de quién solicita frente a qué cargos y como sucede también en Colombia, nosotros a veces tenemos digamos, duplicidad de peticiones y hay unos elementos jurídicos que permiten evaluar cuál va a ser la decisión a través de varios criterios. No es a través del gusto del país requerente o del país solicitante, sino sobre esta base es el elemento esencial y los requisitos significan decir este criterio en particular también, quién pidió la extradición primero, en qué circunstancias está el hecho dentro de la justicia de cada país, cuál es el adelantamiento, si en Estados Unidos hablamos de indictment solamente o hablamos ya de una decisión de condena, o si en Colombia hablamos de imputación, acusación o condena. Ministra, buenos días. Toda vez que también, como lo ha citado usted, cursa esa solicitud de asilo para que Marín no sea extraditado a Colombia y que fue interpuesto por su defensa, ¿ha recibido el gobierno colombiano alguna noticia a ese respecto sobre los tiempos en los que podría resolver Portugal esa solicitud? Doctor Hernando, yo creo que es importante contar que nos han informado que el proceso que ya está en fase judicial en Portugal, en particular en relación con el Tribunal de Oporto, explica unos plazos legales que son muy importantes de contar, más o menos Tribunal de Relaciones Exteriores, 65 días desde la detención. Esta persona fue detenida desde el año pasado, ese término ya se cumplió. El Tribunal Supremo de Justicia en el tema del recurso demorará más o menos entre 60 a 80 días desde la interposición del recurso y el Tribunal Constitucional, porque como usted lo sabe, todo esto también tiene derecho a vía amparo o tutela en Colombia, 3 meses desde la interposición del recurso. Pero técnicamente usted sabe que esos son los términos máximos y sobre esos supuestos puede ser en un tiempo mucho menor. Esperamos que ante la situación en particular y ante los requerimientos y la insistencia, pues se resuelva en un término menor, pero los jueces tienen autonomía e independencia también en Portugal. Ministra Buitrago, por supuesto, y la gente lo entiende perfectamente, usted no es ni fiscal ni juez, pero es una representante muy destacada del derecho, es la ministra de Justicia, tiene que atender estos temas y habida cuenta de que estamos en el escenario de la campaña presidencial que llevó al poder al presidente Gustavo Petro. ¿Usted ha hablado con él para aclarar estos asuntos desde la perspectiva que él tiene de alias Papá Pitufo y poder manejar este asunto de manera pública como él lo hace con nosotros? Mire, yo lo que he recibido directamente instrucción del presidente de la República es seguir insistiendo en la necesidad de extradición para que sea juzgado e investigado en Colombia y sobre esos elementos desde el primer momento del año pasado en donde se hace la solicitud a España.
se ha requerido agilidad por parte del Ministerio de Justicia para que estos trámites sean lo más rápido posible, para que esa persona sea devuelta a Colombia y pueda ser investigada, juzgada y obviamente definida la situación por los jueces. Frente a lo que usted me pregunta, yo no he tenido ninguna conversación con el presidente de la República y desde ese contexto, pues usted sabe que el presidente también se encuentra en estos momentos en un ejercicio de acción internacional frente a otros países. No he tenido ninguna comunicación al respecto y en particular frente al tema que usted me pregunta. Muy bien. Ministra, puedo estar perdido y disculpe que se lo pregunte, pero para que quede claro el asunto, ¿la protocolaria que usted presentó la renuncia es con llamado de atención irrevocable o solo protocolaria? No, es una renuncia protocolaria que se expide como lo considera la ley, la Constitución y el Consejo de Estado para dejar en libertad a la persona que significa en mi estructura jerárquicamente mi superior, en libertad de reorganizarse, así lo considera, y de nombrar otra persona en el despacho del Ministerio de Justicia. Perfecto, ministra. Siempre un gusto hablar con usted. Esperamos que se quede en protocolaria y podamos seguir conversando en 6 AM. No sé si me quede protocolaria, pero si me quedo, será un gusto.